Bien, hermanos, entonces seguimos con esta serie, terminamos el día de hoy esta serie de Amós, adoración y justicia a la manera de Dios. Y el mensaje de hoy tiene el título la salvación de los que invocan su nombre. La salvación de los que invocan su nombre. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 15, los últimos versículos que nos faltan de este capítulo 9 de Amós, y vamos a estar viendo a través del siguiente bosquejo, los versículos 11 y 12, vamos a ver cómo Dios restablece la verdadera adoración, o sea, la adoración a la manera de Dios. Y luego vamos a ver cómo Dios envía su justicia, restableciendo el bien para su pueblo, el bien por medio de la justicia a la manera de Dios. Y finalmente vamos a ver los que verdaderamente invocan el nombre de Dios. Pero quiero pedirle, hermanos, que nos ayude y me ayude a orar en este momento. Amado Dios, estamos delante de ti en este momento, reconociendo, Señor, que lo que ha de acontecer es una tarea, una obra no humana, Señor. A ti te ha placido usar vasos de barro para que la gloria sea tuya, Señor. No permita, Señor, que en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, pueda entrar, Señor, ningún tipo de deseo de quitarte a ti la gloria. Ayúdanos a siempre recordar, Señor, que somos vasos y que deseamos, Señor, que tú seas manifestado, que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Señor, este pueblo que está aquí presente ha venido a escucharte a ti, Señor. A ti, a nadie más. Y te pedimos, Padre, que en este momento tú hables a nuestras vidas, que estimules nuestras mentes a ver, a pensar, a analizar las cosas que en tu palabra están escritas, Señor, y que nuestro corazón abracen estas verdades, que abracen la convicción que tú quieres traer a nosotros. Señor, pedimos que lo hagas de una manera sobrenatural, Señor, como tu Santo Espíritu puede obrar a través de esto. Señor, que salgamos de este lugar, no de la misma manera como entramos. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer. Padre, para el bien de tu iglesia, para la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, hermanos, a través de las semanas recientes, Amós fue un agricultor, fue un profeta también, pero en su vida diaria él ejercía la labor de un agricultor. Él era un pastor, agricultor del reino que estaba al sur. El reino de Israel se había dividido en dos. El reino del norte era Israel y Judá quedó al sur. El reino del norte quedó con 10 tribus, mientras que en el sur quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas dos lugares que había sido un solo reino anteriormente, se había dividido, y del sur Dios llama a Amós para que vaya al norte, al reino del norte, y que en medio de una cultura próspera militarmente y también de manera económica, Dios les llamara la atención por la manera como vivían. Este pueblo, hermanos, que disfrutaba de una buena economía y de una supremacía entre otras naciones, también estaba sumergido en los pecados detestables para Dios. No sé si usted al escuchar esto se recuerda o le viene a la mente alguna otra nación del mundo que en este momento esté disfrutando de riquezas, pero que están sumergidos en los actos que Dios detesta. Estos pueblos, hermano, este pueblo de Israel cometía injusticia en contra de sus hermanos judíos, que eran pobres, tomaban ventaja de ellos.
Los hacían esclavos por un precio de sandalias, lo que costaba unas sandalias. Este pueblo que estaba disfrutando de estas cosas buenas para la humanidad, se habían inclinado ante ídolos y le dieron a Dios la espalda. Habían traicionado al Dios que los había sacado de Egipto. Ya no vivían en ese tiempo personas que habían salido de Egipto, pero ellos conocían muy bien que a sus padres, a sus antepasados, Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Usted se recuerda las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Y cómo ese corazón endurecido de Faraón, Dios lo endureció más, y entre más mandaba plagas, más endurecía el corazón de este hombre que reinaba en aquel entonces. Pero vino un momento cuando Dios ya tenía destinado y tenía preparado la salida para un pueblo. Un pueblo que en Egipto estaba sufriendo de una esclavitud. Un pueblo que estaba siendo sumergido bajo capataces y bajo órdenes, bajo golpes de personas que no los amaban, que no los querían, que más bien los miraban como alguien que podían utilizar ellos para el trabajo fuerte de esa nación. Y Dios los saca. Y en el momento cuando este pueblo se miró como que estaba atrapado frente a ese mar y que venían el ejército egipcio detrás, el Señor le dice a Moisés: levanta la vara, y ese mar se abre en dos y ellos pasan en seco, mientras que el ejército entra a ese mismo lugar donde el pueblo había pasado, y las aguas vuelven a juntarse y el ejército de Faraón queda sumergido, ahogado en el agua. Esas son cosas, hermanos, que sabemos que pasaron, que aprendimos de niños, como en la escuela dominical cuando aprendíamos esas historias, hermanos, y que no es necesario ser niño para saber que Dios es un Dios poderoso que puede hacer esto y muchas cosas más. Este pueblo había disfrutado de esas bendiciones, pero estaba enfureciendo a ese Dios que los había sacado de Egipto, que proveyó para ellos en el desierto, que los introdujo a la tierra prometida. Este pueblo había enfurecido a Dios, y ahora Dios usa del profeta Amós para advertirles sobre el resultado de su pecaminosidad. Pero, hermanos, un mensaje del profeta Amós, que en su gran mayoría fue oscuro y desastroso. Usted se recuerda de estas semanas, todo lo que el Señor dijo que este pueblo sufriría. En medio de esa oscuridad, en medio de ese desastre, de este mensaje de este profeta para este pueblo que no se arrepentía, Dios conservaba una promesa futura para darle a Israel un futuro maravilloso, para darle a los que dentro del pueblo de Israel fuera su verdadero pueblo un futuro maravilloso. Amós 9:8, hermanos, nos dice: no destruiré totalmente a la casa de Jacob. Eso fue en el mensaje anterior. Él da esa vislumbre de la promesa que Dios había hecho para este pueblo. No los destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. O sea que había esperanza. Y Dios, hermanos, es un Dios de misericordia y de gracia. ¿Dónde estaríamos? ¿En qué condición viviríamos nosotros? ¿Viviríamos aún si la gracia de Dios y su misericordia no nos hubiesen abrazado? ¿En dónde estaríamos en este momento? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiese envuelto con su gracia y misericordia? Veamos los versículos 11 y 12, hermanos, cómo Dios restablecerá la verdadera adoración. Dios restablecerá la verdadera adoración. Dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Por muchas victorias militares, hermanos,
Y por muy bien que el pueblo de Israel estaba económicamente, no había habido ningún tiempo más célebre, más próspero, más recordado que el tiempo de oro de Israel. El tiempo de oro de Israel fue ese tiempo en el cual el rey David reinó sobre este pueblo. El rey David, de hecho, es una de las figuras más veneradas dentro de Israel. Él, hermanos, el rey David estableció a Jerusalén como la capital del reino de Israel antes de que se dividiera. Cuando estaban todos unidos, el reino, la capital de este reino era Jerusalén, y también esta misma Jerusalén fue establecida como la capital de la adoración a Jehová Dios. Jerusalén, hermanos, incluso es conocida como la ciudad de David. Lleva el nombre de David como un recordatorio, como un honor a este tiempo cuando Dios bendijo a este pueblo. Hermanos, en esta ciudad David quiso construirle un templo a Dios, una estructura permanente, y sacar el arca del pacto que se encontraba en una tienda temporal, en un tabernáculo. Él quiso construirle un templo a Dios para poner esa arca del pacto que representaba la presencia de Dios dentro de una estructura física permanente. Pero Dios no se lo permitió, sino que se lo permitió a su hijo Salomón después, cuando ya David había muerto. Y durante la vida de David, hermanos, el arca del pacto existía y permanecía dentro del tabernáculo. Un tabernáculo, una tienda, una morada temporal, una estructura portátil desde el tiempo de Moisés, que representaba el lugar físico donde Dios habitaba en medio del pueblo. Incluso cuando Dios le dice a Moisés que edificaran, que hicieran ese tabernáculo, esa tienda portátil, como una tienda de acampar, pero en una intensidad más grande, Dios le dice a Moisés en Éxodo 25:8 que me hagan un santuario, un tabernáculo, para que yo habite entre ellos. Y no sé si usted ha leído la palabra, pero la palabra nos enseña cómo cuando el pueblo del Señor iba atravesando el desierto, cuando se movía de lugar en lugar, ese tabernáculo lo levantaban y lo movían a lugares nuevos donde acampaban el pueblo de Israel, y las tribus de Israel se acampaban alrededor del tabernáculo. Ese tabernáculo existía en medio del pueblo. Para el tiempo de Amós, hermanos, ese templo que construyó Salomón, ya el tabernáculo ya no se utilizaba, sino que había sido construido un templo por Salomón, una estructura permanente. Y para el tiempo de Amós, el templo ya existía. Ya no el tabernáculo, sino que el templo. Salomón terminó su construcción en el año 959 antes de Cristo. El templo, hermanos, estaba en el reino del sur, en Judá. Y en el reino del norte, este pueblo de Israel, al cual Amós le habló por todo este tiempo, había construido centros de adoración, pero no centros para adorar a Dios, sino que eran centros para adoración a ídolos. Y Dios los había condenado a destrucción. ¿Se recuerda el mensaje pasado donde Dios dicta que haría temblar de tal manera que iba a caer la estructura de esos lugares sobre las cabezas de las personas que estuvieran ahí adorando a estos ídolos? Dios lo había condenado a destrucción, pero Dios, hermanos, prometía restaurar ahora el tabernáculo caído de David. Un tabernáculo que él iba a restaurar. Y Dios no estaba diciendo: quiero que saquen, que desempolven esa tienda, esa estructura portátil temporal, y la saquen donde la tienen guardada porque quiero que la vuelvan a usar. Eso no es lo que está diciendo Dios. Aquí hay dos connotaciones, hermanos. Número uno, cuando Dios dice que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David, Él está hablando que Israel había pervertido la adoración, Israel había pervertido la adoración, pero Dios iba a restablecer la adoración a Él como en el tiempo de David, cuando se adoraba al Dios de los ejércitos.
Y la segunda connotación que esto tiene es que él estaba firmando la promesa de un rey que vendría. Un rey que le fue prometido a David, que saldría de sus entrañas, que vendría de su descendencia. Dios, hermanos, afirmó en David la promesa que dio a Abraham. A David se le dice que le establecería una casa permanente. Usted se recuerda la historia. De repente David dijo: yo habito aquí en un palacio hecho de madera, si no me equivoco, de cedro, mientras que el arca del pacto está afuera, en un tabernáculo, en una tienda portátil, movible, temporal. No es posible. Es cuando él tuvo el deseo de construir un templo físico, una estructura física permanente, y llama al profeta Natán y le dice: quiero hacer esto. Y Natán le dice: hazlo. Pero luego Dios habla al profeta Natán y le dice: no, corrige lo que le acabas de decir a David. Natán regresa con David y le dice: no, tú no lo vas a construir templo al Señor. Eso era lo que Dios quería. Y usted podrá leer conmigo 2 Samuel capítulo 7 versículos 10 al 14, donde él dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Aquí ya se le dijo que él no construiría ese templo, pero que él iba a asignar un lugar para su pueblo Israel. Dice: y yo lo plantaré allí a fin de que habite en su pueblo, en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. El versículo 11 dice: desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber, está hablando David, Él te hace saber que el Señor te edificará una casa. O sea que David quería edificarle una casa, un templo permanente para Dios, pero Dios le dice: no, soy yo el que te voy a edificar una casa a ti. Y el versículo 12 dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Quién es ese que saldría de las entrañas de David? Que establecería el trono, el reino de el Dios alto y sublime, que reinaría para siempre. Hasta lo que hemos leído, hermanos, los reyes de Israel y de Judá, todos se han muerto y quedaron en la tumba. Pero hay un rey que vino a este mundo, que se humanó y que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y murió, pero al tercer día resucitó, y su nombre es Jesús. Ese es el rey prometido a David. Dice el 14: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Hermanos, al comienzo de Amós vemos cómo Dios empieza a enfocarse en Israel. No sé si se recuerda el primer mensaje de Amós, donde Amós dice: vengo a hablar, proferir un mensaje para el pueblo de Israel. Pero en lugar de hablarle directamente a Israel, él menciona muchas naciones que están alrededor de Israel. Como que empieza a acercarse. Como que empieza a acercarse al blanco, empieza a mencionar a diferentes naciones y luego se enfoca en Israel después. Una de esas naciones, hermanos, era esa nación de Edom. En Amós 1:11 dice: así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Aquí en el capítulo 9 vuelve a mencionar una de las muchas naciones que se mencionan al comienzo del libro. Esos de Edom, esas personas de Edom, hermanos, eran parientes de Israel. Era un país que no era Israel, no eran descendientes
de Jacob, eran descendientes del hermano de Jacob. El pueblo de Edom descendió de Esaú, el hermano de Jacob. Este pueblo, a pesar de ser parientes de Israel, ellos fueron crueles con los israelitas. Ellos fueron personas implacables en su odio contra el pueblo de Israel. Y ahora aquí el Señor dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y de repente menciona a este pueblo de Edom. ¿Qué tiene que ver este pueblo de Edom? Un pueblo enemigo, aunque pariente, pero enemigo. Un pueblo cruel contra Israel. ¿Qué tiene que ver con este hecho de levantar este tabernáculo caído de David? Hermanos, de esa crueldad, Dios les daría posesión de Edom. Habría unidad, hermanos, entre los enemigos de Israel y los que dentro del pueblo de Israel invocan el nombre de Dios. Edom y todas las naciones que se rendirán a Dios en un futuro estarán juntos, alabarán juntos. Ya no tomarían posesión a espada como tomaban posesión a espada en el tiempo de la antigüedad, sino que ahora sería una posesión espiritual. Así, hermanos, lo interpreta la misma escritura. Esto no es algo que estoy espiritualizando las escrituras, que estoy sobre espiritualizando las escrituras. La misma escritura nos dice que los apóstoles se encontraron fascinados de que la salvación también hubiese llegado a los gentiles. Los judíos apóstoles pensaron que la salvación, el mensaje de Jesús solamente eran para los judíos. ¿Se recuerda a Pedro cuando él en la azotea de repente tiene este éxtasis, esta visión que mira diferentes animales y se le dice mata y come, animales que no era permitido bajo la ley comer, y él le dice no puedo comer cosa inmunda? Pero escucha una voz que le dice que no llame inmunda lo que Dios ha santificado. Y de repente llega alguien que toca la puerta y él va con él y se da cuenta que Dios había extendido su salvación también hacia los gentiles. Ese fue Pedro, pero también los apóstoles miraron cómo Dios se estaba moviendo en otros pueblos, personas que no eran judías y estaban alcanzando la salvación. Y mientras este pueblo, esos apóstoles se encontraban fascinados que esto estaba sucediendo y que Dios estaba alcanzando a los gentiles. Y por eso Jacobo, las palabras de Jacobo interpretan a Amós. Cuando vemos en capítulo 15 de Hechos, versículos 13 al 18, léalo conmigo. Hechos 15, 13 al 18. Esto es Jacobo interpretando las mismas palabras de Amós. Cuando terminaron de hablar los apóstoles, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Lo mismo que dijo Amós. Y reedificaré sus ruinas, y yo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Otra manera de decir todos los gentiles que invocan mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. O sea que cuando Amós le da este mensaje a este pueblo, le está diciendo: el Señor ha dicho que Él va a reedificar, que Él va a volver a levantar ese tabernáculo caído de David. Él va a volver a restablecer la adoración correcta a Dios. Él estaba afirmando la promesa que le había dado a Abraham, que le había dado a David, sobre cómo iba a levantar a uno que vendría, esa simiente prometida. Pero también le está diciendo: no solamente ustedes van a disfrutar de eso, sino que los gentiles también serían parte de esta bendición. Los gentiles que menos pensaban ellos, incluyendo a los edomitas, los de Edom. Los enemigos también vendrían a invocar el nombre de Dios
iban a ser parte de esta bendición. Amós está prometiendo al pueblo futuro un tiempo en el que la adoración verdadera al Dios verdadero sería restablecida. No solo en Israel, sino en toda la tierra, hermanos. Y usted y yo somos el resultado de esa promesa. ¿Cuántos judíos hay aquí? Hay mexicanos, hay salvadoreños, hondureños, diferentes países. Pero judíos que yo sepa no hay. Y el Señor nos ha hecho a nosotros partícipes de esta promesa. Dios promete a su pueblo un futuro maravilloso. Un futuro no solo como el del tiempo de oro en Israel bajo el reinado de David, sino un futuro mucho mejor. O sea que la destrucción de Dios no sería total. Él cumpliría las promesas hechas para la porción del pueblo que invoca su nombre. Los que practican adoración y justicia no a su manera, sino a la manera de Dios. Bueno, servimos a un Dios misericordioso. Servimos a un Dios lleno de gracia, que da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades ha recibido usted? Hemos perdido la cuenta. Dios nos ha dado oportunidad tras oportunidad. En su misericordia, en su gracia, su amor. En su misericordia Él no nos da el castigo que debería de darnos, que nosotros nos hemos ganado, pero y en su gracia Él nos da bendiciones que no merecíamos nos diera. Él da oportunidades. Y Él tiene misericordia sobre los que invocan su nombre. El invocar el nombre del Señor, hermanos, es algo profundo, algo especial. No solamente es decir Señor, sino hacerlo Señor de tu vida. Como lo hablamos la semana pasada. Veamos los versículos 13 al 15. Dios restablecerá el bien para su pueblo. Dice el 13, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré, dice el 15, en su tierra. Y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Aquí habla de algo maravilloso, hermanos. ¿Cómo es que el arador iba a alcanzar al segador? ¿Cómo es que el que pisa la uva iba a alcanzar al que siembra la semilla? ¿Cómo es esto? Ustedes sabemos, hermanos, yo soy un agricultor experimentado en la investigación más bien. Si usted me da algo para sembrar, yo le aseguro que en 2 semanas está muerto. Hay personas que tienen lo que en inglés se le dice un green thumb, ¿verdad? Tienen un green thumb, un dedo pulgar verde. Es la traducción literal, aunque no se escucha bien la traducción. Por aquí hay una hermana que usted va a su casa y tiene plantas, todas bien pulidas. Parece que pasa y les unta mayonesa a todas las hojitas. Pero para los que conocen un poquito de la siembra, hermanos, de las cosas que crecen, que se siembran y crecen, la siembra y el arado toman tiempo en el otoño. Los tiempos de octubre y noviembre, por lo menos así era en el área de Israel en este tiempo. Después, cuando crecía ese fruto, la siega venía en el tiempo de la primavera, meses entre abril y mayo. Y en el verano, sucedía lo que llamaban la vendimia, donde se pisaban las uvas, que venía a ser más como en agosto
y septiembre. Aquí el el profeta Amós está diciendo al pueblo, todo lo que ustedes estaban esperando, a lo que ustedes están acostumbrados, ahora sería diferente. Habría tanto fruto, habrá tanta bendición de parte de Dios, que estas cosas sucederán así. Dios estaba prometiendo que su pueblo disfrutaría de tanta abundancia, que en lugar de esperar meses después de la siega para volver a sembrar, la siega sería tan buena que estarían aún recogiendo el grano cuando ya sería tiempo de volver a sembrar. Eso es lo que dice el versículo 13. Un mensaje completamente diferente a los que hemos visto anteriormente en los mensajes pasados. Dios estaba prometiendo esto. El versículo 14 nos enseña que Dios promete restaurar el bienestar de su pueblo. ¿Qué fue lo que iba a pasar con ese pueblo? Que de hecho sucedió unos años después que hemos hablado, cayeron bajo cautividad. ¿Qué pueblo vino? ¿Qué ejército vino extranjero? Los asirios. Y se los llevaron a ellos cautivos, lejos de Israel, lejos de la tierra prometida. Pero ahora Dios promete restaurar el bienestar de su pueblo. Esta es una promesa, hermanos, de liberarlos de la cautividad, sacarlos de la esclavitud en la cual iban a caer por su pecaminosidad. Las ciudades que estaban desoladas, que eran señal de la conquista, serían reedificadas y volverían a ser habitadas. Ellos podrían cultivar huertos para ellos mismos y no para unos opresores. Ellos mismos iban a disfrutar del fruto que el Señor les iba a dar, que produjera la tierra. Esas son bendiciones de parte de Dios. Cuando Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David, y los que adoran e invocan su nombre verdaderamente serían parte de esta bendición. El versículo 15, el último versículo del día de hoy, Dios está prometiendo plantar a su pueblo. O sea, quitar la inestabilidad de cautiverio y de las conquistas. Dios prometía a este pueblo darle estabilidad, seguridad, estar plantados en Dios y estar seguros. Dios promete a su pueblo un futuro que eclipsaría los mejores tiempos de los tiempos de oro del pasado para este pueblo. Y la mayoría del pueblo de Israel fue destruido, hermanos. Podemos conocer eso por la historia. Por consecuencia de su pecado fue destruido. Pero Dios tenía reservado un futuro para un remanente. Un futuro de bien para aquellos que invocaran el nombre del Señor. Los que practicaran la adoración y justicia no a su manera, sino a la manera de Dios. Por eso es que vemos en las Escrituras pasajes como: clama a mí y yo te responderé. Invoca a mí, vuélvete a mí. En Israel Dios le dice al pueblo: todo el tiempo he estado con mis brazos abiertos esperando que vuelvas a mí. Servimos a un Dios de misericordia, hermanos. Un Dios lleno de gracia, que da oportunidades aún a los que no merecen oportunidades. ¿Cuántos se apuntan en esa lista? ¿Cuántos nos apuntamos en esa lista? Pero solamente esa misericordia es para los que invocan su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Los que verdaderamente invocan su nombre. Es el último punto del día de hoy. ¿Qué es verdaderamente invocar el nombre del Señor? Bueno, sabemos que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Dios es fiel. Y dice el Nuevo Testamento que Él no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? Sino que Él es fiel, que Él bueno, ya lo dije, que no se puede negar a sí mismo. Y cuando uno piensa en ese pasaje, uno dice: wow, qué bonito, gloria al Señor, que Él es fiel siempre. Porque pensamos en las bendiciones, en las cosas buenas por las cuales su fidelidad, o por medio de las cuales en su fidelidad somos bendecidos. Pero Dios también es fiel para cumplir su justicia y su castigo sobre un pueblo que no le obedece. Sabemos que Dios cumple, hermanos, pero ¿cuándo cumplió Dios estas promesas para este pueblo? El pueblo de Israel regresó a su tierra. Usted puede leer el libro de Nehemías, el libro de Esdras, y usted puede ver cómo este pueblo regresa
reedifican murallas, vuelven a habitar hogares, así como dice este pasaje. Pero el pueblo de Israel tiene una historia llena de conquistas. ¿Será que Dios falló? ¿Será que Dios no cumplió su promesa para este pueblo? Hermanos, hay imperios que dominaron a Israel y a la región donde Israel está. Asiria vino en el año 722 antes de Cristo. Babilonia también conquistó el reino del sur, a Judá, en el año 586 antes de Cristo. Los persas derrotaron a los babilónicos, o sea que entonces tomaron posesión de los que los asirios tenían en posesión en el año 539 antes de Cristo. El imperio macedonio o de Grecia, al mando de Alejandro Magno, también conquistó esta región en el año 332 antes de Cristo. El imperio romano anexó la región de Israel en el año 63 antes de Cristo. El imperio bizantino, después de la división del imperio romano en el siglo 7, los califatos árabes en el siglo también 7, los cruzados en el siglo 11, del 11 al 13, el imperio mongol y los mamelucos tuvieron también un breve control sobre esta área. El imperio otomano de los siglos 15 al 17, incluso el imperio británico que estuvo sobre esta región hasta el año 48, de 1948 obviamente, con la creación de Israel. O sea que hubieron diferentes personas o imperios, diferentes pueblos que dominaron esta región. ¿Cuándo será que Dios cumplió esta promesa o será que Dios falla? ¿Será que Dios falló sus promesas? Dios no falla sus promesas. Parte de esto permitió Dios que regresaran de su cautiverio, pero la promesa completa aún no se ha cumplido para el pueblo de Israel. ¿Usted quiere ver que Dios sigue tratando con Israel? Hoy en día, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Hoy en día usted puede abrir su teléfono, encontrar en los medios sociales una cantidad increíblemente grande de personas que cuestionan si el Israel en el Medio Oriente es el pueblo que descendió de Abraham. Dicen, la promesa para Abraham fue para Abraham, pero ese pueblo ya no existe. Yo no estoy diciendo que toda la gente que está dentro de ese pedazo de tierra que ahora se llama Israel sea descendientes de Abraham. Pero hoy en día existe ese pueblo aún. Porque Dios cumple sus promesas. Usted quiere ver cómo Dios trata con Israel en un futuro, léase el capítulo 11 de Romanos. El capítulo 9 habla de cómo Dios trató con Israel en el pasado. El capítulo 10 es cómo Dios trata con Israel en el presente. Y el capítulo 11 de Romanos es cómo Dios tratará con el pueblo de Israel en un futuro. Dios cumple sus promesas. El decir que Dios se ha olvidado o que falló, hermanos, él guarda hasta un remanente pequeño para Él poder cumplir las promesas que Él hizo. Él lo hace. Estas promesas de Dios se han cumplido parcialmente, pero quedan detalles por cumplirse. ¿Se recuerda que Dios dijo, levantaré el tabernáculo caído de David? Otra parte de esta promesa se cumplió cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Jesús era la promesa a David. En 2 Samuel, ya lo leímos, le dijo, levantaré a tu descendiente de tus entrañas, le dijo a David. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el tabernáculo o el trono, perdón, de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. El Hijo de Dios se hizo carne, hermanos. Se vistió su divinidad de humanidad. Y lo vemos aquí descrito en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14 donde dice, el verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo siempre fue Dios. Pero ese Verbo, el 14 dice, se hizo carne y habitó. Y es muy interesante, hermanos, que esta palabra habitó, esta palabra griega, que se dice skeinoo, significa fijar el tabernáculo. Jesús vino y fijó su tabernáculo en su cuerpo. Es morar o vivir en un tabernáculo o tienda. Poner tienda de campaña. Es como decir que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, tabernaculizó entre nosotros. Vivió, estableció su tabernáculo entre nosotros. Y vemos aquí una promesa, una porción más de esta promesa cumplirse, hermanos, cuando ese tabernáculo llegó. ¿Se recuerda que le había dicho a Moisés, Dios establece un tabernáculo para que el pueblo mire mi presencia vivir en medio de ellos? Pues Jesús vino siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, y habitó entre los hombres. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, Jesús vino y habitó entre nosotros, entre la humanidad, con el propósito de morir y reconciliar al mundo con Dios, restaurar la relación correcta con Dios de una humanidad que estaba caída, sin esperanza. Hermanos, en Cristo tenemos acceso al Padre. Usted puede hablar directamente con el Padre Celestial sin necesidad de ir a una estatua, sin necesidad de hablar de una manera elocuente. Simplemente estar en Cristo es tener acceso al Padre. Haber venido en fe a Jesucristo, haber sido llamado su Hijo por la fe en Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Podemos hablar directamente con Él. Ya no más es necesario un tabernáculo, una estructura. Es por eso que esto no lo llamamos templo. Este no es un tabernáculo, este no es un santuario. Es un centro, digamos, centro de adoración, en la cual venimos y nos juntamos como iglesia para adorar su nombre. Pero la iglesia es usted y soy yo. Nosotros somos la iglesia. Ahora ya pasó de una estructura temporal a vivir dentro de corazones de aquellos que invocan su nombre. Por Él conocemos al Padre, por Jesús. Y nos unimos a los que de limpio corazón invocan su nombre, dice 2 Timoteo 2:22. Pablo hablando a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Se necesita un corazón puro para invocar al nombre del Señor. No estoy hablando de un corazón perfecto. No estoy hablando de una persona perfecta, más bien. Estoy hablando de una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, cuando tú vienes a Dios a través de su Hijo en fe, tú eres transformado. Ahí pasa un milagro grandioso en la que pasas de la muerte a la vida. En la que tenías, en un estado anterior tenías un corazón de piedra y ahora Dios lo cambia por un corazón de carne. De repente mira las cosas diferentes. Tus deseos son diferentes. Y cuando haces las cosas que hacías en un estado anterior, te molesta. Te ofende el ofender a Dios. Sabes que le estás ofendiendo a Dios y te sientes mal cuando pecas. Es un corazón nuevo. Si tú sigues disfrutando de los mismos pecados de antes y no sientes nada, cuidado.
Porque a lo mejor no estás en Cristo. A lo mejor no has sido salvo todavía. En Cristo tenemos acceso al Padre. Ya no más es necesario un tabernáculo, una estructura. Por Él conocemos al Padre y nos unimos a los del limpio corazón, hermanos. Y ese corazón puro lo da Dios. Así se leyó al comienzo del servicio el día de hoy. Ezequiel 36, 26 al 30 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto del campo para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Este pasaje se parece mucho al pasaje que hemos leído de Amós el día de hoy, cuando Dios promete plenitud, abundancia de bendición después de volver a levantar el tabernáculo caído de David. Esta es una promesa futura, hermanos. Esta es una promesa futura. Después de la resurrección de Jesús y su ascensión, Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Y es el Consolador, el Espíritu de Dios, que ahora vive dentro de nosotros. Somos el templo. Si hay templo el día de hoy, somos nosotros que somos el templo del Espíritu de Dios. El tabernáculo pasó de lo temporal a la permanencia de su presencia en nosotros. Fíjese lo que dice Hechos 17, no va a estar en la pantalla, pero Hechos 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Vaya a la Biblia conmigo. 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios creador no habita en templos hechos de mano. Es incorrecto decir, cuando de repente escuchamos por ahí personas decir: el Espíritu Santo llegó temprano para preparar el ambiente, de tal modo que cuando llegue la iglesia o la congregación ya esté el ambiente preparado. Eso se suena hasta como una herejía. El Señor Dios no habita en este lugar. Nos vamos de aquí, se queda solo. Dios no vive aquí. Dios vive en nosotros. Dios vive en los que invocan su nombre, aquellos que son hijos de Él. Como en tiempos de Amós, hermanos, los religiosos del tiempo de Jesús adoraban a su manera y ejercían su justicia y no la de Dios. Criticaban a Jesús por sentarse a la mesa con recaudadores y con pecadores, pero Jesús vino a dar de su justicia a los pecadores arrepentidos y a hacerlos verdaderos adoradores. Como dice Juan 4, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, y de acuerdo a Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Dios prometió a su pueblo un futuro en donde todo lo restablecería a su orden original, y estamos esperando el cumplimiento final de estas promesas. Vendrá un tiempo en el futuro cuando Dios volverá a establecer todo como al principio, con su diseño original, como en el huerto del Edén. Hechos 3:21 dice: a Él, a Jesús, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Hermanos, el futuro prometido incluye al Israel étnico y a gentiles. Pero el requerimiento
el requisito es que si eres gentil o eres judío, debes ser de los que invocan su nombre. Este futuro glorioso solamente para aquellos que invocan su nombre. Dios ha restaurado en Cristo a su pueblo. Los ha librado del cautiverio del pecado y nos ha dado el sello de su Santo Espíritu al venir a vivir en nosotros. Le damos gloria al Señor por ello. Somos inmerecedores de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero en su bondad y misericordia, Él así lo ha diseñado. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Si tú eres un hijo de Dios, que traigas una Biblia, porque traigas una Biblia, yo no puedo llamarte hijo de Dios. El que llegues fielmente los domingos a un lugar de reunión, yo no te puedo por ese simple hecho llamarte hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que en verdad, en espíritu, no solamente llama al Señor, Señor, sino que lo hace Señor de su vida. El hijo de Dios es aquel que se asegura vivir para Dios, que se esfuerza en vivir para Él. Si tú eres un cristiano el día de hoy, asegúrate que estás viviendo dentro de esa justicia de Dios. Porque hermanos, qué maravilloso que a pesar de nuestra imperfección, cuando Dios nos mira a nosotros, Él mira rectitud, justicia y perfección, porque nos mira a través de su Hijo. Eso es lo que quiere decir cuando yo digo, asegúrate que estás en Cristo, que te has rendido a Jesús, que Jesús es Señor de tu vida, que haces lo que Él te manda hacer. No por tus fuerzas, sino porque ahora el Espíritu que vive dentro de ti te da las fuerzas para obedecer. Enamora de ese Dios que lo dio todo por ti. Asegúrate que estás viviendo en la justicia de Dios. Querido hermano, asegúrate que estés viviendo una vida de adoración verdadera. Que no te encuentres adorando como este pueblo adoraba falsamente a dioses que no eran el Dios creador, ejerciendo su justicia a su manera. Pídele a Dios te conceda vivir la adoración y la justicia a su manera y no a tu manera. Para ti que no eres hijo de Dios, o que no sabes si eres hijo de Dios, el bien que Dios ha prometido es solamente para aquellos que son hijos. Pero hay una oportunidad para ti el día de hoy. Si estás respirando aún, es porque Dios te tiene vivo para escuchar este mensaje. Ven a Él el día de hoy. Entrégate a Jesús el día de hoy. Reconoce que eres pecador y que por tus propios méritos nunca podrás alcanzar el cielo. Y le has fallado a un Dios que castiga al que peca. Y lo castiga enviándolo al infierno. Comprende eso. Que si tú no eres un hijo de Dios, tú tienes un futuro desastroso en el infierno. Un lugar consciente, un lugar eterno donde tú pasarás conscientemente la eternidad. Debes de comprender esa mala noticia primero para poder comprender la buena, que Jesucristo vino a este mundo sin que tú lo merecieras. Aun cuando tú eres enemigo de Dios, pecando en contra de Él, no viviendo para Él, Jesús viene a este mundo y muere en la cruz para pagar el sacrificio, para pagar la condena, el castigo que te tocaba y que aún te toca a ti pagar.
Pero si tú rindes tu vida a Jesús el día de hoy, si tú le pides a Él que te perdone de tus pecados, si vienes a Jesús en fe, Él te da vida eterna. Y el bien futuro prometido en este pasaje será también para ti. Amado Dios, tu palabra se ha predicado. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este libro. Cómo has corregido nuestras actitudes, nuestras posiciones. Has traído convicción a nuestras vidas, Padre, de una manera maravillosamente a través de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que aunque este libro se termina, que nuestro deseo por honrarte a ti no termine, sino que incremente día tras día, Señor. Queremos agradarte. Eres nuestro Señor. No queremos decirlo de la lengua para afuera, queremos vivirlo, queremos sentirlo. Queremos obedecerte. Ayúdanos, porque por nuestras fuerzas no podremos hacerlo. Queremos adorarte a tu manera. Queremos vivir en justicia a tu manera. Pedimos de tus fuerzas. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.